Esta lección es para mis hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo. Es una pregunta de suma importancia. ¿Por qué hacemos poco evangelismo personal? La conversión resulta, hermanos, en gran gozo. Vemos esto allá desde el principio en Hechos capítulo 2, y luego vemos el caso del etíope cuando él obedeció al Evangelio, siguió su camino gozoso. El carcelero de Hechos 16, que a medianoche él y los suyos eran obedientes al Evangelio y se regocijaron. Y nosotros vamos a regocijarnos mucho al ver la conversión de personas que estamos enseñando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacemos poco evangelismo personal? Vamos analizando esta cuestión. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Y usted y yo, hermano, tenemos que decir la misma cosa, no me avergüenzo del Evangelio. Jesucristo dice que si tenemos vergüenza de Él y sus palabras en esta vida, que en el día de juicio Él tendrá vergüenza de nosotros. Y seguramente no queremos eso. En Hechos capítulo 8, versículo 4, los que fueron esparcidos, perseguidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cristianos del primer siglo, cuando fueron perseguidos, en lugar de callar, pues levantaron la voz aún más, anunciando el Evangelio donde quiera. Nosotros hablamos mucho, y con razón, hablamos mucho del patrón bíblico, volver a la Biblia, hablar como donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, establecer el patrón bíblico para el plan de salvación y para los actos de culto y la organización de la iglesia y la obra de la iglesia, en fin, seguir el patrón bíblico en cuanto a la salvación, la religión de Cristo, la identidad de la iglesia. Ok, esta lección tiene mucho que ver con eso, porque queremos observar la importancia que este tema recibe en los hechos y a través del Nuevo Testamento. Y hay que preguntarnos, hay que ser sinceros, debemos examinarnos. ¿Estamos siguiendo el patrón bíblico en cuanto al evangelismo personal? Esta es la obra principal de la iglesia. Primera a Timoteo 3:15, Pablo habla de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que enseña la verdad, defiende la verdad. Dice Judas verso 3, contendáis ardientemente por la fe.
Efesios 4:12, la obra del ministerio, pues es la obra de cada miembro. La obra de cada miembro y la obra principal de la iglesia es predicar y enseñar la palabra para ganar almas para Cristo y edificar la iglesia. Ahora, contestando la pregunta, ¿por qué hacemos poco evangelismo personal? Para comenzar, falta de fe. Falta de fe. No me refiero a la gente en conversa. Estoy hablando de nosotros mismos. Nuestra fe es débil. Si no somos activos en ganar almas, en convertir gente, obviamente nuestra fe es débil. Jesucristo habla a sus discípulos, por ejemplo en Mateo 8:26, diciendo que tienen poca fe, hablando de sus discípulos. Tienen poca fe. En el caso nuestro, si hubiera fe fuerte, entonces esto significa que estaríamos bien convencidos en cuanto al juicio final, en cuanto al cielo, en cuanto al infierno, y creer de todo corazón que lo que la Biblia dice acerca de el día de juicio y el destino de las personas obedientes y los desobedientes, creer de esto de todo corazón, y esto nos mueve a ser muy activos en la obra personal, porque estamos hablando de la salvación del alma, estamos hablando del cielo y del infierno, estamos hablando de la eternidad, temas sumamente serios. Entonces, meditando en esto y de todo corazón creyendo en estos asuntos, nos dejarán bien resueltos a ganar almas para Cristo. Ahora, otra cosa, falta el temor de Dios. Y otra vez, yo no estoy hablando solamente de los inconversos. Obviamente los que no obedecen, pues no hay temor de Dios. Pero yo estoy hablando de nosotros. Segunda a los Corintios 5, 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor del Señor. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Él está diciendo nosotros. Él no está diciendo que si ellos conocen el temor del Señor, sino que nosotros, teniendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y hermanos, hay que ser sinceros. Si hay poco evangelismo personal, hay poco crecimiento en la iglesia, entonces aquí está una explicación central: la falta de temor de Dios, porque Dios es Dios de ira. Muchos textos hablan del amor de Dios, es amor, y su gracia y su bondad y su misericordia, y predicamos todo eso. Pero hay que predicar también lo que la Biblia dice, y hay muchos textos que hablan también de la ira de Dios. Y nada más abriendo la Biblia, ya en los primeros capítulos, leemos del
diluvio, el tiempo de Noé, que destruyó la humanidad. Y leemos de casos como Nadab y Abiú, que fueron quemados porque no eran obedientes en cuanto a los sacrificios. Leemos de tantos ejemplos a través de la Biblia del juicio de Dios. Sodoma y Gomorra, ciudades enteras quemadas por la maldad de la homosexualidad. Sí, Dios es Dios de amor, es Dios de gracia y bondad. Y si los hombres se arrepienten, si los hombres cambian y dejan la maldad, desde luego ahí está el perdón de Dios. Pero los hombres que persisten en pecado, practican el pecado, están bajo la ira de Dios. Pablo habla de esto en Romanos 1, bueno, en toda la Biblia vemos esto. Y Jesucristo en Mateo 24, Él da la profecía de la destrucción de Jerusalén. Él les da señales a los discípulos para que ellos estén preparados para huir de Jerusalén al llegar los ejércitos enemigos. Y dice Cristo que habrá tribulación en esos días como jamás ha habido. No había antes de esa fecha, del año 70 del primer siglo, antes de esa fecha nunca había habido tribulación semejante. Ni después, dice Cristo, ni después habrá. Pero, desde luego, Él no está hablando del castigo eterno en el fuego del infierno, porque eso es algo completamente más allá de nuestra capacidad de imaginar el cuerpo ya incorruptible echado en un lago de fuego para estar sufriendo eternamente. Es algo que la mente humana, pues yo dudo que haya persona que pueda imaginar tal sufrimiento. Ahora, como consecuencia de la falta de temor de Dios, tememos a los hombres. Y hay mucha timidez entre mis hermanos. Y hay que preguntar, ¿qué tememos? ¿Qué es lo que tememos? Bueno, yo creo la respuesta es, tememos la reacción desfavorable, la mala cara, la reacción de indiferencia, tal vez disgusto, hasta enojo. Y eso, pues lo tememos. Y habrá esa reacción entre la gente porque no quieren cambiar. Los que no son religiosos no quieren cambiar. Y los religiosos que tienen religiones humanas, pues están fascinados de sus religiones humanas, iglesias establecidas por los hombres que no se encuentran en la Biblia, pero no quieren cambiar. Les gusta el llamado culto, que es principalmente entretenimiento. Están fascinados, claro, no quieren cambiar. Y nosotros tememos la reacción negativa que ellos muestran. Bueno, Jesús no tuvo ese problema. Mateo 22, 16, Cristo no miró al rostro de los hombres. Si el rostro, en primer lugar, el texto está diciendo que Él no hace acepción de personas, pero también incluye esto, de que si el rostro de los hombres reflejaban la indiferencia, el disgusto,
el enojo, lo que sea, Cristo no miró al rostro de los hombres. Él no hizo caso a esa reacción negativa de los hombres. Y debemos tomar muy en serio este ejemplo. Y hay hermanos que dicen, no, pero no me gusta discutir, no me gusta la controversia. Ok, cuidado con esa actitud, porque eso indica que para tal persona que hable así, que el error es mejor que la verdad. Dejar la gente en su error, con su falsa doctrina, con sus pecados, dejarlo así. ¿Quién desea eso? No, claro que no. Hay que discutir. ¿Discutir qué es? Efesios 6, del 10 al 19. La armadura del soldado cristiano. Y usa la espada. Este soldado usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué hace con la espada? Es una lucha. Es una batalla. Estamos luchando contra Satanás y el error, el pecado, la maldad, toda cosa de las tinieblas. No, nunca digamos eso. Amar la palabra de Dios, usarla bien, 2 Timoteo 2:15, no torcer la Escritura, 2 Pedro 3:16, y predicar la palabra con amor, pero con franqueza, con fuerza, porque Satanás es un enemigo feroz. Y él quiere destruir almas. Filipenses 1, 14 y 17. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pensando en Pablo allá en Roma en cadenas. Y ellos cobran ánimo para predicar la palabra sin temor. 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El miembro de la iglesia, aunque sea miembro de la iglesia de Cristo, si es cobarde, es tímido delante de la oposición, el error, el pecado, él necesita meditar bien sobre sus caminos y reconocer que él mismo debe cambiar. Él necesita cambiar. Hebreos 13, verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en este caso de este estudio, decir no temeré lo que me pueda decir o no decir el oponente. Al hablar con la gente del Evangelio debemos estar preparados para esta reacción negativa y estar bien preparados para predicar el Evangelio con amor, citando textos bíblicos apropiados para el tema que están estudiando. Ahora, otra cosa, otra razón de poco evangelismo es falta de amor por los perdidos, que en verdad refleja falta de amor por Dios, Cristo, el Evangelio, la palabra. Pero falta de amor. Romanos 9, 2 y 3, dice Pablo, tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema,
separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Habrá otro hombre en el mundo entero que ame tanto a sus parientes? Casi todos los hermanos tenemos parientes que no han obedecido al Evangelio. Y si no logramos convertirles a Cristo, ¿cuál será el fin de ellos? Aquí está la respuesta. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obedecer al Evangelio, oír el Evangelio, creer, arrepentirse, confesar a Cristo como Hijo de Dios, ser sumergido en agua, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Eso es obedecer al Evangelio. Cristo viene en llamas de fuego para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio. Y eso incluye los seres queridos que no han obedecido al Evangelio. Hermanos, hay una cosa, una advertencia muy importante aquí. Estamos, por ejemplo, hablando de este tema y la cuestión de ganar almas y todo. Yo sé que una actitud muy común entre mis hermanos es que, no hay nadie que quiera estudiar. No hay nadie que quisiera estudiar conmigo y tener estudios bíblicos para que yo les enseñe. No hay nadie. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesucristo habla de 4 terrenos, ¿se acuerda? Sí, había terrenos que no son productivos, pero hay buena tierra. Y entre los parientes de usted, hermano, los míos, entre los parientes, amigos, compañeros, vecinos, conocidos, entre todos los conocidos, yo le puedo asegurar que sí, hay buena tierra. Hay que buscarla. Hay que sembrar la semilla por donde quiera, aún corazones de mármol. Y luego Dios se encarga. Pero la simiente tiene vida. Y hay tierra buena. Hay que sembrar mucha semilla para que caiga también en tierra buena. Pero no conviene, hermanos, no nos conviene estar juzgando corazones de la gente diciendo, nadie está interesado. ¿Usted no sabe eso? Está juzgando sin saber de lo que habla. Jesús dice, hay buena tierra. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Si hay poco evangelismo, tome en cuenta Mateo 7:12. La regla de oro, ¿verdad? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, póngase en los zapatos de sus parientes y amigos que no han obedecido, ¿ok? Entonces, usted está perdido. Usted está destinado al infierno. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. ¿No le gustaría, si ustedes estuvieran en la condición de ellos, no le gustaría que ellos le hablaran del Evangelio? De una manera así
de una manera que sería efectiva? Hay que pensarlo. Esa es la regla de oro. Yo quiero que pensemos mucho en eso. Pensemos mucho en esta regla de oro. Si nosotros estuviéramos todavía en el mundo, perdidos, sin esperanza, ¿cuál sería nuestra necesidad principal? ¿Qué favor, la más importante, podría hacer los parientes y amigos para nosotros? Pues obviamente hablarnos el Evangelio, sembrar semilla, y con la esperanza de que nosotros estuviéramos dispuestos a oír, no tapar los oídos, no cerrar los ojos, estar atentos a la palabra que nos están hablando. Hay que buscar gente con esa misma actitud. Yo sé que la mayoría no, quiere cambiar y todo eso, pero hay que buscar los pocos. La puerta es estrecha, el camino es angosto, y hay pocos que se salven, pero hay que buscar esos pocos, porque está en juego también la salvación de nosotros, porque si no imitamos a Cristo, quien vino al mundo a buscar y a salvar lo perdido, si yo no tengo deseos de imitar a Cristo en esto, mucho cuidado. También estaremos en gran peligro en el día de juicio. Gran peligro. ¿Cómo podrían los cristianos mostrar su amor hacia nosotros? Si en verdad nos aman, parientes, amigos, ¿cómo podrían mostrar su amor si estuviéramos perdidos? Pues obviamente, mostrando su fe en la palabra de Dios, demostrando su fe en la palabra que habla del juicio final y del cielo y del infierno, y convencernos de que estamos en gran peligro y ellos nos quieren salvar. Ok. Dice Cristo, usted aplique. En el caso de usted, aplique esa regla. Hacer con ellos lo que usted quisiera que ellos hicieran con usted. Hay que pensarlo seriamente. Plan práctico, plan muy útil para la obra personal, es tener estudios en el hogar. Teniendo una conversación diaria de cosas espirituales, y entonces que si alguien cualquiera muestra algún interés en algún detalle, entonces empiece a hablar con él o con ella y sugerir un estudio formal en el hogar, sentados a la mesa con Biblias abiertas y investigando en la palabra de Dios la condición de ellos y lo que deben hacer para ser salvos. Espero, hermanos, sinceramente que este estudio haya sido de provecho para usted. Dios le bendiga.